La isla de Taiwán, también conocida como Formosa, del portugués, Isla Formosa, Isla Hermosa, especialmente en el pasado, es una isla de unos 36.000 kilómetros cuadrados, que se encuentra frente a las costas de China continental. Ambos territorios se encuentran separados por el estrecho de Taiwán. Al norte de la isla se encuentra el mar de la China Oriental y al sur el mar de la China Meridional, mientras que la costa oriental de la isla está bañada por el Océano Pacífico y el archipiélago de las islas Ryukyu, perteneciente al Japón. Desde 1945, la isla y otras cercanas han estado bajo el régimen político de la República de China, el estado que gobernaba toda China hasta el final de la Guerra Civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, cuando este último se hizo con el poder en la China continental. Desde entonces, el antiguo régimen chino se ha mantenido en la isla de Taiwán, dando lugar a una compleja situación jurídica y diplomática. Aunque en la práctica es un estado independiente, no es reconocido por las Naciones Unidas, pero sí tiene reconocimiento diplomático como República de China. Los países que reconocen a Taiwán son Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia o Eswatini, Ciudad del Vaticano, Islas Marshall, Nauru, Palaos y Tuvalu. Ahora vayamos por partes. Determinar qué es o qué no es un país no es tan sencillo. Casi toda la comunidad internacional considera que Somalia lo es, pero en la práctica no controla gran parte de su territorio. Del otro lado, en la República de China, tal cual es su nombre formal, viven 23 millones de personas. Tienen autoridades, leyes, fuerzas armadas y ejerce la soberanía en decenas de islas, pero muy pocos estados extranjeros lo reconocen como tal. En total, son casi 36.000 kilómetros cuadrados, por lo que es más grande que Bélgica y la mitad que Panamá. La gran mayoría se encuentran en la isla de Taiwán, que es la más grande y relevante, y que da nombre a toda la nación de manera informal. La distancia media con el continente es de 180 kilómetros. Allí aparece lo que todos solemos llamar China, de forma cotidiana, pero en rigor el nombre de Taiwán es República de China y se encuentra frente a la República Popular de China, el país más poblado del mundo. Esta rareza lleva más de 70 años entre nosotros. En la década de 1940, nacionalistas y comunistas se enfrentaron en una guerra civil. Mao Zedong se impuso en las armas e instauró el comunismo en el gigante asiático. Chiang Kai-shek, el nacionalista que era líder de China desde 1927, tuvo que refugiarse tras perder la guerra. Junto a varios de sus seguidores, se fue a la isla de Taiwán para reagruparse y con la esperanza de retomar el control del territorio, pero jamás lo lograría. No solo reivindicaba toda la China continental, sino también Mongolia, ya que consideraba que históricamente era parte de la misma entidad. A partir de allí se produjeron distintos enfrentamientos entre nacionalistas y comunistas, que utilizaron diferentes estrategias. Algunas fueron convencionales, como bombas que se disparaban de una y otra costa, pero otras eran más llamativas, como la llamada Guerra Sónica. En la isla de Quemoy se construyó el muro de retransmisión de Beiyang. Era una estructura de 10 metros de altura en la que se albergaban 48 altavoces que contaban con una gran potencia. Tal era la fuerza que el sonido que emitían se podía escuchar a 25 kilómetros de distancia. Desde allí se transmitió durante todo el día sin interrupciones por más de 2 décadas. En general se reproducía música taiwanesa,
y era una suerte de tortura psicológica para los habitantes de la costa. A ambos lados se vivió una pesadilla durante años, ya que los sonidos eran constantes e insoportables, lo que obviamente repercutió en la salud de los habitantes. En las últimas décadas, con las relaciones algo más distendidas, la zona se abrió al público y recibió a muchos turistas curiosos que provienen del continente. La cuestión es que a partir de aquella división, con comunistas en el continente y nacionalistas en la isla, comenzó una gran batalla diplomática. Al comienzo, la mayoría de la comunidad internacional reconocía a Chiang Kai-shek y a su régimen como legítimas autoridades de China. Sin embargo, poco a poco, la mayoría de los países comenzaron a cambiar su parecer. Con el despegue económico de la China continental, cada vez más estados la reconocieron y al mismo tiempo dejaban de aceptar a Taiwán. Es que en el país que ahora gobierna Xi Jinping reina la política de una sola China. Es decir, que solo se puede reconocer a uno de los dos países. Si un estado tiene vínculos diplomáticos con Taiwán, no los tiene con la China continental y viceversa. En 1971 se produjo un cambio muy relevante. La ONU reconoció a la República Popular de China, que a partir de allí pasó a ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad. Hasta ese entonces lo hacía la República de China, desde la isla de Taiwán. Lo mismo sucedió con muchos países. En la actualidad, como había dicho antes, solo 14 países reconocen a Taiwán como un país. Desgraciadamente, el número de países ha descendido drásticamente. Esto es debido a que al resto de los países les conviene más apoyar a China que a Taiwán, ya que así se benefician tanto a nivel económico con las ayudas como en las exportaciones. Pero hay una curiosidad que no puedo dejar de lado. Es que históricamente la isla de Taiwán ha sido conocida también como Formosa. Así la denominaron los exploradores portugueses que la divisaron en el siglo XVI. Si tomamos un planisferio y nos fijamos cuál es la antípoda de Taiwán, tendremos una sorpresa. El lugar más alejado de esta isla se encuentra en Sudamérica. Allí nos encontramos con el norte de la Argentina, justo en una provincia también llamada Formosa. ¿Coincidencia? Seguramente, pero no deja de ser llamativo. Y no solo Taiwán tiene como antípoda la provincia argentina de Formosa, sino que en una parte tiene a Paraguay. Es el país más grande y poblado que reconoce a la República de China en la actualidad. Con los años se forjó un vínculo estrecho entre ambas naciones. Antes jugaba un papel importante el anticomunismo de sus dictadores, Alfredo Stroessner y Chiang Kai-shek. Pero con la llegada de la democracia a ambos lugares, esto se mantuvo. Mandatarios de uno y otro país han cruzado todo el globo para realizar visitas oficiales. Para Paraguay es una apuesta que tiene sus motivos, pero también sus costos. No puede comerciar directamente con China. Esto es una complicación, ya que es el cuarto exportador mundial de soja y octavo de carne de ternera, que son productos requeridos por el gigante asiático. Sin embargo, los productores paraguayos suelen exportar a terceros países en una suerte de triangulación para sortear la restricción del comercio directo con China. En lo que más se ha perjudicado Paraguay es en que no dispone de créditos e inversiones del país más poblado del mundo, como ha sucedido con varios de sus vecinos. Esta política paraguaya pudo cambiar.
En abril de 2023 hubo elecciones presidenciales. El principal candidato opositor, Efraín Alegre, prometió que si ganaba establecería relaciones con la República Popular de China. El oficialista Santiago Peña, en cambio, prometió seguir por la línea actual. Afortunadamente para muchos, Santiago Peña ganó las elecciones y no se cambiaron las alianzas. Taiwán pone muchos recursos y esfuerzos para fortalecer su diplomacia en todo el mundo, ya que la tensión con Pekín continúa. Si bien desde 1991 dejó oficialmente su aspiración de retomar el control del continente, sus vecinos pretenden la reunificación. De hecho, en la ley de la República Popular se especifica que solo hay una China en el mundo. Taiwán es parte de China y que el Estado nunca permitirá que las fuerzas secesionistas hagan que Taiwán se separe de China. En rigor, Taiwán nunca proclamó su independencia de manera formal, ya que esto provocaría a sus vecinos del continente. Hoy viven esta suerte de limbo, de ser un Estado que puertas adentro cumple todas sus funciones, y que además es democrático y desarrollado, pero al mismo tiempo solo es reconocido por un puñado de países y sufre la amenaza constante de China. Xi Jinping sostuvo que la reunificación no puede quedar para las generaciones futuras, y también que no descarta el uso de la fuerza para lograrlo. Está claro que la potencia de ambos lugares es muy desigual, pero los isleños confían en otras cuestiones, como su alianza con Estados Unidos, a quien le sirve por su enfrentamiento con Pekín. Y también el desarrollo tecnológico logrado en Taiwán es clave. La fabricación de semiconductores de última generación ha hecho que países de todo el mundo dependan de esta isla, incluida China. Estos elementos se utilizan en ordenadores, aviones, paneles solares y hasta en instrumentos médicos. Mientras, la isla busca ingresar a distintos organismos internacionales, en tanto sus vecinos lo permitan, pero no puede utilizar el nombre Taiwán, ya que esto daría a entender que se trata de un país independiente, lo cual China rechaza. En cambio, suele aparecer como China Taipei. Así sucede en la Organización Mundial del Comercio o en el Comité Olímpico Internacional. Sí, vemos a los taiwaneses en los Juegos Olímpicos e inclusive ganando medallas. Ahora te pregunto a ti, ¿seguirá el conflicto en el futuro o habrá un acuerdo definitivo? ¿China invadirá la isla en algún momento? Y ahora una ronda de curiosidades sobre la República de China, es decir, Taiwán. Es uno de los países más densamente poblados del mundo, con una población de más de 23 millones de habitantes, 640 habitantes por kilómetro cuadrado. El edificio que lleva el mismo nombre que la capital del país, Taipei 101, es el segundo más alto del mundo. El béisbol es el deporte más popular en Taiwán. Es uno de los países que más recicla del mundo. Por superstición, las matrículas y los carnets de identidad de Taiwán nunca terminan con el número 4, ya que, al pronunciarlo, se parece a la palabra muerte. Muchos edificios tampoco tienen el piso número 4. Y hasta aquí todo, espero que os haya interesado el tema de hoy. No os olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales y de votar para el próximo tema. ¡Chao! Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away slow.